Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como alguna de mis favoritas. Hoy le toca el turno a Frankenstein de Mary Shelley. Antes de empezar, conviene reseñar que muchos de vosotros a menudo os habéis quejado de que mis resúmenes son demasiado largos. Por esa misma razón, hoy voy a intentar sintetizar los capítulos mucho más de lo que normalmente hago para que el resumen no quede tan largo. Si a pesar de esto algunos de vosotros prefiera que haga un resumen mucho más extenso, me lo ponéis en los comentarios y lo haré con muchísimo gusto. Y otra cosita antes de que se me olvide, al principio de la obra llamo Isabel a Elizabeth, esto es por un error de traducción, pero me refiero a la misma persona. Cuando hablo de Isabel y hablo de Elizabeth, es el mismo personaje. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Prefacio. Frankenstein comienza con un prefacio firmado por Mary Shelley, pero que comúnmente se supone que fue escrito por su esposo, Percy Bysshe Shelley. Afirma que la novela se inició durante unas vacaciones de verano en los Alpes suizos, cuando el clima lluvioso fuera de temporada y las noches pasadas leyendo historias de fantasmas alemanes inspiraron a la autora y a sus compañeros literarios a participar en un concurso de escritura de historias de fantasmas, de los cuales este trabajo es el único producto terminado. Carta primera. La novela en sí comienza con una serie de cartas del explorador Robert Walton a su hermana Margaret Saville. Walton, un inglés acomodado apasionado por la navegación, es el capitán de un barco que emprende un peligroso viaje al Polo Norte. En la primera carta le cuenta a su hermana los preparativos que condujeron a su partida y el deseo que ardía en él de lograr algún gran propósito. Descubrir un pasaje del norte hacia el Pacífico, revelar la fuente del magnetismo de la Tierra o simplemente poner un pie en territorio desconocido. Cartas segunda y tercera. En la segunda carta, Walton lamenta su falta de amigos, se siente solo y aislado, es demasiado sofisticado para encontrar consuelo en sus compañeros de barco y demasiado ignorante para encontrar un alma sensible con quien compartir sus sueños. Se muestra a sí mismo como un romántico con su amor por lo maravilloso y una creencia en lo maravilloso. Esto lo empuja por el peligroso y solitario camino que ha elegido. En la breve tercera carta, Walton le dice a su hermana que su barco ha zarpado y que tiene plena confianza en que logrará su objetivo. Carta cuarta. En la cuarta carta, el barco se detiene entre enormes capas de hielo y Walton y sus hombres ven un trineo guiado por una criatura gigantesca a media milla de distancia. A la mañana siguiente se encuentran con otro trineo varado en un témpano de hielo. Todos menos uno de los perros que tiran del trineo están muertos, y en el hombre del trineo, no el hombre visto la noche anterior, está demacrado, débil y hambriento. A pesar de su condición, el hombre se niega a abordar el barco hasta que Walton le dice que se dirigen al norte. El extraño pasa 2 días recuperándose, atendido por la tripulación, antes de que pueda hablar. La tripulación arde de curiosidad, pero Walton, consciente del estado aún frágil del hombre, evita que sus hombres agobien al extraño con preguntas. A medida que pasa el tiempo, Walton y el extraño se hacen amigos, y el extraño finalmente accede a contarle su historia a Walton. Al final de la cuarta carta, Walton afirma que el visitante comenzará su narración al día siguiente. El marco narrativo de Walton termina y comienza el del extraño, y con él la novela de Mary Shelley. Capítulo primero. El extraño, que el lector pronto descubre que es Víctor Frankenstein, comienza su narración. Comienza con los antecedentes familiares, el nacimiento y la primera infancia, y le cuenta a Walton sobre su padre, Alphonse, y su madre, Caroline. Alphonse se convirtió en el protector de Caroline cuando su padre, el viejo amigo de Alphonse, Beaufort, murió en la pobreza. Se casaron 2 años después y Víctor nació poco después. Frankenstein luego describe cómo su compañera de infancia, Elizabeth Lavenza, entró en su familia. En este punto de la narración, las versiones originales de 1818 y revisada de 1831 de Frankenstein divergen. En la versión original, Elizabeth es prima de Víctor, hija de la hermana de Alphonse. Cuando Víctor tiene 4 años, la madre de Elizabeth muere y Elizabeth es adoptada por la familia de Frankenstein. Sin embargo, en la versión revisada, Caroline descubre a Elizabeth en un viaje a Italia, cuando Víctor tiene unos 5 años.
Mientras visita a una familia italiana pobre, Caroline nota a una hermosa niña rubia entre los niños italianos de cabello oscuro. Al descubrir que Elizabeth es la hija huérfana de un noble milanés y una mujer alemana que la familia italiana apenas puede permitirse el lujo de alimentarla, Caroline adopta a Elizabeth y la lleva de regreso a Ginebra. La madre de Víctor decide en el momento de la adopción que Isabel y Víctor se casen algún día. Capítulo segundo. Elizabeth y Víctor crecen juntos como mejores amigos. Florece también la amistad de Víctor con Henry Clerval, compañero de colegio e hijo único, y pasa su infancia felizmente rodeado de este estrecho círculo doméstico. Como adolescente, Víctor se fascina cada vez más por los misterios del mundo natural. Se topa por casualidad con un libro de Cornelius Agrippa, un estudioso de las ciencias ocultas del siglo XVI, y se interesa por la filosofía natural. Estudia con entusiasmo los hallazgos obsoletos de los alquimistas Agrippa, Paracelsus y Albertus Magnus. Es testigo del poder destructivo de la naturaleza cuando durante una tormenta un rayo destruye un árbol cerca de su casa. Un filósofo natural moderno que acompaña a la familia Frankenstein le explica a Víctor el funcionamiento de la electricidad, haciendo que las ideas de los alquimistas parezcan obsoletas y sin valor. Conviene clarificar que en la versión de 1818, una demostración de electricidad por parte de su padre convence a Víctor del error de los alquimistas. Capítulo 3. A la edad de 17 años, Víctor deja a su familia en Ginebra para asistir a la universidad en Ingolstadt. Justo antes de que Víctor se vaya, su madre contrae la escarlatina de Elizabeth, a quien ha estado cuidando hasta que recuperó la salud y muere. En su lecho de muerte le ruega a Isabel o Elizabeth y Víctor que se casen. Varias semanas después, todavía afligido, Víctor se va a Ingolstadt. Al llegar a la universidad encuentra alojamiento en la ciudad y organiza una reunión con un profesor de filosofía natural, M. Krempe. Krempe le dice a Víctor que todo el tiempo que Víctor ha pasado estudiando los alquimistas se ha desperdiciado, lo que agria aún más a Víctor en el estudio de la filosofía natural. Luego asiste a una conferencia de química de un profesor llamado Wadman. Esta conferencia, junto con una reunión posterior con el profesor, convence a Víctor de continuar sus estudios de ciencias. Capítulo 4. Víctor emprende sus estudios con entusiasmo y haciendo caso omiso de su vida social y de su familia en la lejana Ginebra. Progresa rápidamente y, fascinado por el misterio de la creación de la vida, comienza a estudiar cómo se construye el cuerpo humano en la asignatura de anatomía y cómo se desmorona con la muerte y la decadencia. Tras varios años de trabajo incansable, domina todo lo que sus profesores tienen para enseñarle, y da un paso más, descubrir el secreto de la vida. En privado, escondido en su apartamento donde nadie puede verlo trabajar, decide comenzar la construcción de una criatura animada, imaginando la creación de una nueva raza de seres maravillosos. Dedicándose celosamente a esta labor, descuida todo lo demás, la familia, los amigos, los estudios y la vida social, y se vuelve cada vez más pálido, solitario y obsesionado. Capítulo 5. Una noche de tormenta, después de meses de trabajo, Víctor completa su creación, pero cuando le da vida su horrible apariencia lo horroriza. Corre a la habitación contigua e intenta dormir, pero tiene pesadillas sobre Elizabeth y el cadáver de su madre. Se despierta para descubrir al monstruo que se cierne sobre su cama con una sonrisa grotesca y sale corriendo de la casa. Pasa la noche paseando por su patio. A la mañana siguiente camina por la ciudad de Ingolstadt, evitando frenéticamente regresar a su apartamento ahora embrujado. Mientras camina por la posada del pueblo, Víctor se encuentra con su amigo Henry Clerval, quien acaba de llegar para comenzar a estudiar en la universidad. Encantado de ver a Henry, un soplo de aire fresco y un recuerdo de su familia después de tantos meses de aislamiento y mala salud, lo llevan de regreso a su departamento. Víctor entra primero y se siente aliviado al no encontrar señales del monstruo. Pero debilitado por meses de trabajo y conmocionado por el horrible ser que ha creado, inmediatamente se enferma con una fiebre nerviosa que dura varios meses. Henry le cuida hasta que recupera la salud, y cuando Víctor se recupera le entrega una carta de Elizabeth que había llegado durante su enfermedad. Capítulo 6. La carta de Elizabeth expresa su preocupación por la enfermedad de Víctor y le ruega que escriba a su familia en Ginebra lo antes posible.
También le dice que Justin Moritz, una niña que solía vivir con la familia Frankenstein, ha regresado a su casa tras la muerte de su madre. Después de que Víctor se haya recuperado, presenta a Henry, que está estudiando idiomas orientales, a los profesores de la universidad. Sin embargo, la tarea es dolorosa, ya que la vista de cualquier instrumento químico empeora los síntomas de Víctor, incluso hablar con sus profesores lo atormenta. Decide regresar a Ginebra y esperar una carta de su padre especificando la fecha de su partida. Mientras tanto, él y Henry hacen un recorrido a pie por el país, elevando sus espíritus con las bellezas de la naturaleza. Capítulo 7. A su regreso a la universidad, Víctor se encuentra una carta de su padre que le dice que el hermano menor de Víctor, William, ha sido asesinado. Entristecido, conmocionado y aprensivo, Víctor parte inmediatamente hacia Ginebra. Cuando llega, ha caído la noche y las puertas de Ginebra están cerradas, por lo que pasa la tarde paseando por los bosques que rodean las afueras de la ciudad. Mientras camina cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de su hermano, ve al monstruo al acecho y se convence de que su creación es responsable de matar a William. Sin embargo, al día siguiente, cuando regresa a casa, Víctor se entera de que Justine ha sido acusada del asesinato. Después del descubrimiento del cuerpo, un sirviente encontró en el bolsillo de Justine una foto de Caroline que Frankenstein vio por última vez en posesión de William. Víctor proclama la inocencia de Justine, pero la evidencia contra ella parece irrefutable, y Víctor se niega a explicarse por temor a que lo califiquen de loco. Capítulo 8. Justin confiesa el crimen creyendo que así obtendrá la salvación, pero les dice a Elizabeth y Víctor que es inocente y miserable. Siguen convencidos de su inocencia, pero Justine pronto es ejecutada. Víctor se siente consumido por la culpa sabiendo que el monstruo que creó y el manto de secreto dentro del cual tuvo lugar la creación ahora han causado la muerte de 2 miembros de su familia. Capítulo 9. Después de la ejecución de Justine, Víctor se vuelve cada vez más melancólico. Considera el suicidio, pero se contiene pensando en Elizabeth y en su padre. Alphonse, con la esperanza de animar a su hijo, lleva a sus hijos de excursión a la casa familiar en Bellerive. Desde allí, Víctor vaga solo hacia el valle de Chamonix. El hermoso paisaje lo anima un poco, pero su respiro del dolor es de corta duración. Capítulo 10. Un día lluvioso, Víctor se despierta y descubre que sus viejos sentimientos de desesperación están resurgiendo. Decide viajar a la cumbre de Montalbert con la esperanza de que la vista de un escenario natural puro, eterno y hermoso le reanime el ánimo, valga la redundancia. Cuando llega al glaciar en la cima se consuela momentáneamente con el sublime espectáculo. Sin embargo, cuando cruza hacia el lado del opuesto del glaciar, ve una criatura que avanza hacia él a una velocidad increíble. De cerca reconoce claramente la forma grotesca del monstruo. Lanza amenazas inútiles de ataque al monstruo, cuya enorme fuerza y velocidad le permiten eludir a Víctor fácilmente. Víctor lo maldice y le dice que se vaya, pero el monstruo, hablando con elocuencia, le convence de que lo acompañe a una fogata en una cueva de hielo. Dentro de la cueva, el monstruo comienza a narrar los acontecimientos de su vida. Capítulo 11. Sentado junto al fuego de su choza, el monstruo le cuenta a Víctor la confusión que experimentó al ser creado. Describe su huida desde el apartamento de Víctor al desierto y su aclimatación gradual al mundo a través de su descubrimiento de las sensaciones de luz, oscuridad, hambre, sed y frío. Según su historia, un día encuentra un fuego y se complace por el calor que genera, pero se consterna cuando se quema con las brasas calientes. Se da cuenta de que puede mantener vivo el fuego agregando leña, y que el fuego es bueno no solo para calentar, sino también para hacer que la comida sea más apetecible en vez de comerla cruda. En busca de comida, el monstruo encuentra una choza y entra en ella. Su presencia hace que un anciano grite y huya asustado. El monstruo se dirige a un pueblo donde más personas huyen al verlo. Como resultado de estos incidentes decide mantenerse alejado de los humanos. Una noche se refugia en una pequeña choza contigua a una cabaña. Por la mañana descubre que puede ver el interior de la cabaña a través de una grieta en la pared y observa que los ocupantes son un hombre joven, una mujer joven y un anciano. Capítulo 12.
Al observar a sus vecinos durante un periodo prolongado de tiempo, el monstruo se da cuenta de que a menudo parecen infelices, aunque tampoco está muy seguro por qué. Sin embargo, eventualmente se da cuenta de que su desesperación es el resultado de su pobreza, a la que ha estado contribuyendo el robar sistemáticamente su comida. Desgarrado por su conciencia culpable, deja de robarles la comida y hace lo que puede para reducir sus penurias, juntando leña por la noche para dejarla en la puerta para su uso. El monstruo se da cuenta de que sus vecinos pueden comunicarse entre sí mediante sonidos extraños. Prometiendo aprender su idioma, trata de hacer coincidir los sonidos que hacen que las acciones que realizan. Adquiere un conocimiento básico del idioma, incluidos los nombres del joven y la joven, Félix y Ágata. Admira sus formas gráciles y se sorprende por su fealdad cuando se ve su reflejo en un charco de agua. Pasa todo el invierno en la choza sin ser observado y bien protegido de los elementos, y se vuelve cada vez más afectuoso con sus anfitriones involuntarios. Capítulo 13. A medida que el invierno se derrite en primavera, el monstruo se da cuenta de que los campesinos, en particular Félix, parecen infelices. Una hermosa mujer con un vestido oscuro y un velo llega a la cabaña de caballo y pide a ver a Félix. Félix se emociona en el momento en que la ve. La mujer, que no habla el idioma de los campesinos, se llama Safi. Ella se muda a la casa de campo y el estado de ánimo de la casa se ilumina de inmediato. A medida que Safi aprende el idioma de los campesinos, también lo hace el monstruo. También aprende a leer y dado que Félix usa Runes of Empires de Constant François de Volney para instruir a Safi, aprende un poco de historia mundial en el proceso. Ahora capaz de hablar y entender el idioma perfectamente, el monstruo aprende sobre la sociedad humana al escuchar las conversaciones de los campesinos. Reflexionando sobre su propia situación, se da cuenta de que está deformado y solo. ¿Era entonces yo un monstruo?, pregunta. Una mancha sobre la tierra de la cual todos los hombres huyeron y a quienes todos los hombres repudiaron. También aprende sobre los placeres y obligaciones de la familia y de las relaciones humanas en general, lo que profundiza la agonía de su propio aislamiento. Capítulo 14. Después de un tiempo, las constantes escuchas del monstruo le permiten reconstruir la historia de los campesinos. El anciano, Delassie, fue una vez ciudadano próspero y exitoso en París. Sus hijos, Ágata y Félix, eran miembros muy respetados de la comunidad. El padre de Safi, un turco, fue acusado falsamente de un delito y condenado a muerte. Félix visitó al turco en prisión y conoció a su hija, de quien se enamoró de inmediato. Safi envió cartas a Félix agradeciéndole su intención de ayudar a su padre y contándole las circunstancias de su difícil situación. El monstruo le dice a Víctor que copió alguna de estas cartas y las ofrece como prueba de que su historia es cierta. Las cartas relatan que la madre de Safi era una árabe cristiana que había sido esclavizada por los turcos antes de casarse con su padre. Inculcó en Safi una independencia e inteligencia que el Islam impedía cultivar a las mujeres turcas. Safi estaba ansiosa por casarse con un hombre europeo y así escapar de la casi esclavitud que le esperaba en Turquía. Félix coordinó con éxito la fuga de prisión de su padre, pero cuando se descubrió el complot, Félix, Ágata y Delassie fueron exiliados de Francia y despojados de sus riquezas. Luego se mudaron a la cabaña en Alemania con la que se topó el monstruo. Mientras tanto, el turco trató de obligar a Safi a regresar a Constantinopla con él, pero ella logró escapar con algo de dinero y el conocimiento del paradero de Félix. Capítulo 15. Mientras busca comida en el bosque alrededor de la cabaña, una noche el monstruo encuentra una cartera de cuero abandonada que contiene ropa y libros. Ansioso por aprender más sobre el mundo de lo que puede descubrir a través de la grieta en la pared de la cabaña, lleva los libros a su choza y comienza a leer. Los libros, entre los que se incluyen Dolores de Werther, Plutarco Cortavidas y Rarizo Perdido, el último de los cuales tiene el efecto más profundo en el monstruo, sin saber que Paraíso Perdido es una obra de imaginación. La lee como una historia real y encuentra mucha similitud entre la historia y su propia situación. Rebuscando en los bolsillos de su propia ropa, robada hace mucho tiempo del apartamento de Víctor, encuentra algunos papeles del diario de Víctor.
Con su nueva habilidad para leer, pronto comprende la horrible de su propia creación, el horror de su propia creación y el disgusto con el que el creador lo miraba, o sea, que le despreciaba desde el momento de haber nacido. Consternado por estos descubrimientos, el monstruo desea revelarse a los aldeanos con la esperanza de que vean más allá de su espantoso exterior y se hagan amigos de él. Decide acercarse primero al ciego de Lassie, con la esperanza de ganárselo mientras Félix, Agatha y Safi están fuera. Él cree que de Lassie, sin prejuicios contra su horrible exterior, puede convencer a los demás de su naturaleza amable. La oportunidad perfecta pronto se presenta, ya que Félix, Agatha y Safi parten un día para dar un largo paseo. El monstruo entra nervioso en la cabaña y comienza a hablar con el anciano. Sin embargo, justo cuando comienza a explicar su situación, los otros tres regresan inesperadamente. Félix ahuyenta al monstruo horrorizado por su apariencia. Capítulo 16. A raíz de este rechazo, el monstruo jura vengarse de todos los seres humanos, en particular de su creador. Viajando durante meses fuera de la vista de los demás, se dirige hacia Ginebra. En el camino ve a una niña aparentemente sola. La niña se desliza en un arroyo y parece estar a punto de ahogarse. Cuando el monstruo rescata a la niña del agua, el hombre que la acompaña, sospechando que la ha atacado, le dispara. A medida que se acerca a Ginebra, el monstruo se encuentra con el hermano menor de Víctor en el bosque. Cuando William menciona que su padre es Alphonse Frankenstein, el monstruo estalla en una furia de venganza y estrangula al niño hasta la muerte con sus propias manos. Toma una foto de Caroline Frankenstein que el niño ha estado sosteniendo y la coloca entre los pliegues del vestido de una niña que duerme en el granero, Justine Moritz, quien luego es ejecutada por el asesinato de William. Habiendo explicado a Víctor las circunstancias detrás del asesinato de William y la condena de Justine, el monstruo le implora a Víctor que cree otro monstruo para que la acompañe y sea su compañero. Capítulo 17. El monstruo le dice a Víctor que tiene derecho a tener una compañera monstruosa. Víctor se niega al principio, pero el monstruo apela al sentido de la responsabilidad de Víctor como su creador. Le dice a Víctor que todas sus malas acciones han sido el resultado de una soledad desesperada. Promete llevar a su nueva pareja a Sudamérica para esconderse en la jungla lejos del contacto humano. Con la simpatía de un compañero monstruo, argumenta ya no se verá obligado a matar. Convencido por estos argumentos, Víctor finalmente accede a crear un monstruo femenino. Lleno de alegría, pero todavía escéptico, el monstruo le dice a Víctor que supervisará el progreso de Víctor y que éste no necesita preocuparse por contactarlo cuando termine su trabajo. Capítulo 18. Después de su fatídico encuentro con el monstruo en el glaciar, Víctor pospone la creación de una nueva criatura femenina. Comienza a tener dudas sobre la sabiduría de acceder a la petición del monstruo. Se da cuenta de que el proyecto requerirá que viaje a Inglaterra para recopilar información. Su padre se da cuenta de que su ánimo está atribulado la mayor parte del tiempo. Víctor, todavía atormentado por la culpa por la muerte de William y Justine, ahora está nuevamente horrorizado por la tarea que está a punto de emprender, y le pregunta si su inminente matrimonio con Elizabeth es la fuente de su melancolía. Víctor le asegura que la perspectiva de casarse con Elizabeth es la única felicidad en su vida. Ansioso por levantar el ánimo de Víctor, Alphonse sugiere que celebren el matrimonio de inmediato. Víctor se niega, no está dispuesto a casarse con Elizabeth hasta que haya completado su obligación con el monstruo. Le pregunta a Alphonse si puede viajar primero a Inglaterra, y Alphonse accede a este viaje. Víctor y Alphonse organizan una gira de 2 años en la que Henry Clerval, ansioso por comenzar sus estudios después de varios años de trabajo desagradable para su padre en Ginebra, acompañará a Víctor. Después de viajar un tiempo, llegan a Londres. Capítulo 19. Víctor y Henry viajan por Inglaterra y Escocia, pero Víctor se impacienta por comenzar su trabajo y liberarse de su vínculo con el monstruo. Víctor tiene un conocido en un pueblo escocés con el que insta a Henry a que se quede mientras él va solo de gira por Escocia. Henry accede a regañadientes y Víctor parte hacia una isla remota y desolada en las Orcadas para completar su proyecto. Al instalar rápidamente un laboratorio en una pequeña choza, Víctor dedica muchas horas a trabajar en su nueva criatura.
Sin embargo, a menudo tiene problemas para continuar con su trabajo, sabiendo lo insatisfactorio, incluso grotesco, que será el producto de su trabajo. Capítulo 20. Mientras trabaja una noche, Víctor comienza a pensar en lo que podría pasar después de que termine su creación. Se imagina que su nueva criatura podría no querer recluirse como había prometido el monstruo, o que las dos criaturas podrían tener hijos creando una raza de demonios en la Tierra. En medio de estas reflexiones y la creciente preocupación, Víctor levanta la vista para ver al monstruo que le sonríe a través de la ventana. Superado por la fealdad del monstruo y la posibilidad de una segunda criatura como él, destruye su trabajo en progreso. El monstruo se enfurece con Víctor por romper su promesa y ante la perspectiva de su propia soledad continúa. Maldice y jura venganza, luego se va jurando que estará con Víctor en su noche de bodas. La noche siguiente, Víctor recibe una carta de Henry, quien, cansado de Escocia, sugiere que continúen su viaje. Antes de salir de su choza, Víctor limpia y empaca sus instrumentos químicos y recoge los restos de su segunda criatura. Más tarde, esa noche rema hacia el océano y arroja los restos al agua, permitiéndose descansar en el bote por un rato. Cuando se despierta, descubre que los vientos no le permitirán regresar a orilla. Presa del pánico, temiendo por su vida, contempla la posibilidad de morir en el mar arrastrado hacia el Atlántico. Sin embargo, pronto los vientos cambian y llega a la costa cerca de un pueblo. Cuando aterriza, un grupo de gente del pueblo lo saluda con rudeza, diciéndole que está bajo sospecha de un asesinato descubierto la noche anterior. Capítulo 21. Después de enfrentarse a Víctor, la gente del pueblo lo lleva ante el señor Kirwin, el magistrado del pueblo. Víctor escucha a los testigos testificar en su contra, afirmando que encontraron el cuerpo de un hombre en la playa la noche anterior y que justo antes de encontrar el cuerpo vieron un bote de agua en el que se parecía al de Víctor. El señor Kirwin decide llevar a Víctor a mirar el cuerpo para ver qué efecto tiene en él. Si Víctor es el asesino, tal vez reaccione con una emoción visible. Cuando Víctor ve el cuerpo, ciertamente reacciona con horror, porque la víctima es ni más ni menos que Henry Clerval, con las marcas negras de las manos del monstruo alrededor de su cuello. En estado de shock, Víctor cae en convulsiones y sufre una larga enfermedad. Víctor permanece enfermo durante 2 meses. Tras su recuperación se encuentra todavía en prisión. El señor Kirwin, ahora compasivo y mucho más comprensivo que antes de la enfermedad de Víctor, lo visita en su celda. Él le dice que tiene una visita y por un momento Víctor teme que el monstruo haya venido a causarle aún más miseria. El visitante resulta ser su padre, quien al enterarse de la enfermedad de su hijo y la muerte de su amigo, se apresuró desde Ginebra a verlo. Víctor está encantado de ver a su padre, que se queda con él hasta que el tribunal, que no tiene más que pruebas circunstanciales, lo declara inocente del asesinato de Henry. Después de su liberación, Víctor parte con su padre hacia Ginebra. Capítulo 22. De camino a casa, padre e hijo se detienen en París, donde Víctor descansa para recuperar fuerzas. Justo antes de partir de nuevo hacia Ginebra, Víctor recibe una carta de Isabel. Preocupada por las enfermedades recurrentes de Víctor, ella le pregunta si está enamorado de otra, a lo que Víctor responde que ella es la fuente de su alegría. La carta le recuerda la amenaza del monstruo de que estará con Víctor en su noche de bodas. Él cree que el monstruo tiene la intención de atacarlo y decide que se defenderá. Cualquiera de ellos sea destruido, una miseria finalmente llegará a su fin. Finalmente, Víctor y su padre llegan a casa y comienzan a planificar la boda. Elizabeth está todavía preocupada por Víctor, pero él le asegura que todo estará bien después de la boda. Él tiene un terrible secreto, le dice, que solo puede revelarle después de casarse. A medida que se acerca el día de la boda, Víctor se pone cada vez más nervioso por su inminente enfrentamiento con el monstruo. Finalmente se lleva a cabo la boda y Víctor y Elizabeth parten hacia una cabaña familiar para pasar la noche. Capítulo 23. Por la noche, Víctor y Elizabeth caminan por los jardines, pero Víctor no puede pensar en nada más que en la inminente llegada del monstruo. En el interior, a Víctor le preocupa que Elizabeth pueda estar molesta por la aparición del monstruo y la batalla entre ellos. Él le dice que se retire por la noche. Comienza a buscar el monstruo en la casa cuando de repente escucha a Elizabeth gritar y se da cuenta de que nunca fue su muerte lo que el monstruo había pretendido esa noche.
Consumido por el dolor por la muerte de Elizabeth, Víctor regresa a casa y le cuenta a su padre la espantosa noticia. Conmocionado por el trágico final de lo que debería haber sido un día feliz, su padre muere unos días después. Víctor finalmente rompe su secreto e intenta convencer a un magistrado de Ginebra de que el monstruo antinatural es responsable de la muerte de Elizabeth, pero el magistrado no le cree. Víctor decide dedicar el resto de su vida a encontrar y destruir al monstruo. Capítulo 24. Con toda su familia destrozada, Víctor decide dejar Ginebra y los dolorosos recuerdos que guarda para siempre. Rastrea al monstruo durante meses guiado por ligeras pistas, mensajes y pistas que el monstruo le deja. Enfurecido por estas burlas, Víctor continúa su persecución en el hielo y la nieve del norte. Allí conoce a Walton y le cuenta su historia. Le ruega a Walton que continúe su búsqueda de venganza después de su muerte. Walton recupera el control de la narración y continúa la historia en forma de más cartas a su hermana. Él le dice que cree en la verdad de la historia de Víctor. Lamenta no haber conocido a Víctor, quien permanece al borde de la muerte en tiempos mejores. Una mañana los tripulantes de Walton entran en su camarote y le suplican que les prometa que regresarán a Inglaterra si logran salir del hielo en el que han estado atrapados desde la noche en que vieron por primera vez el trineo del monstruo. Sin embargo, Víctor habla y convence a los hombres de que la gloria y el honor de su búsqueda deberían ser suficiente motivación para que continúen hacia su objetivo. Se conmueven momentáneamente, pero 2 días después vuelven a suplicar a Walton, quien accede al plan de regreso. Justo antes de que el barco esté listo para regresar a Inglaterra, Víctor muere. Varios días después, Walton escucha un sonido extraño proveniente de la habitación en la que yace el cuerpo de Víctor. Al investigar el ruido, Walton se sorprende al encontrar al monstruo, tan horrible como lo había descrito Víctor. Está llorando sobre el cuerpo muerto de su creador. El monstruo comienza a contarle todos sus sufrimientos. Dice que lamenta profundamente haberse convertido en instrumento del mal y que muerto su creador está dispuesto a morir. Abandona el barco y se adentra en la oscuridad. Y con esto concluimos el resumen de Frankenstein. Si os ha quedado cualquier duda, me la ponéis en los comentarios y las resolveré con mucho gusto. Como siempre, un placer estar aquí un día más resumiendo una obra fantástica, un clásico absoluto de la literatura universal, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un saludo.